Bienvenidos a Hombres Diversos, el podcast donde hablamos sin filtros de lo que significa ser un hombre moderno. Soy Elías y aquí exploramos lo que muchos callan: el estrés, la ansiedad, la sexualidad, las relaciones y los retos de la masculinidad en estos tiempos. Este es un espacio honesto, inclusivo y real, hecho solo para ti. Esto es Hombres Diversos. Empecemos. Bienvenidos nuevamente a Hombres Diversos. Mi nombre es Elías y hoy quiero hablar de un tema muy importante para mí y para muchos hombres: la pansexualidad, lo que significa realmente y los tabús que todavía tenemos que enfrentar. Para empezar, ¿qué significa ser pansexual? ¿Es acaso estar confundido? No. ¿Es ser un híbrido entre la bisexualidad y la heterosexualidad? No. Ser pansexual significa sentir atracción hacia las personas independientemente de su género o identidad. Para mí, se trata de ver a la persona completa, no solo por su género. Fijarte en los sentimientos, fijarte en el interior. Para mí se remonta a mi niñez porque desde muy pequeño se nos inculca a los hombres que debemos sentir atracción por el género femenino. Y así fue para mí. Desde que mis padres me hicieron saber que yo, al crecer, tenía que buscar una pareja de género femenino o una mujer, para mí no fue un shock. De verdad que lo intenté bastante bien en lo que cabe a la heteronorma, pero fue con el tiempo que yo fui descubriendo que también sentía atracción por el género masculino. Me gustaba mucho estar rodeado de ellos, pero no en el sentido de hermandad, sino que yo llegué a enamorarme de varios hombres en esa época. Estaba muy pequeño. Estamos hablando de que yo probablemente tenía entre 14, probablemente 15 años. Y muchas personas desde mucho más pequeño ya hacían comentarios hacia mí en el sentido en el que decían que yo tenía mucha feminidad en mí, que yo no lo veo mal. Eso es algo que yo acepté desde muy pequeño y que nunca me afectó. Yo lo miré con mucha normalidad. Mi madre siempre me trató como si no hubiera diferencia entre que yo fuera más femenino que masculino. En el otro lado de la moneda, mi padre siempre me hizo saber que pues ser femenino me iba a causar problemas, e incluso me llegó a decir: tú puedes ser lo que tú quieras, pero no puedes ser joto. Esa palabra tan despectiva que se quedó en mi inconsciente por mucho tiempo y que es una de las causas que me hizo ocultar mi sexualidad hasta hace muy poco. Y yo sé que eso suena increíble, porque para muchas personas que me conocen, desde el primer instante que me han conocido, ellos dan por sentado que mi sexualidad es homosexual, es ser gay. Y no es así. A lo largo de mi vida, pues he tenido muchas experiencias que me han ayudado a conocerme mucho. Fue muy difícil para mí darme cuenta que no es normal que te atraiga el género masculino, en especial cuando estás cumpliendo los 15, 16 años, que es cuando estás atravesando esa etapa tan difícil que es la adolescencia, porque estás en una etapa en la que se te está juzgando activamente y te estás desarrollando al mismo tiempo. Entonces, lo que hagas en esa etapa va a definir tu etapa en la adultez. Es muy difícil para mí hablar sobre este tema porque por mucho tiempo yo culpé a varias personas. Yo sentí que se me había adoctrinado que tenía que ser heterosexual y por lo tanto que tenía que mentir o ocultar, y que eso estaba bien, porque conforme fui cumpliendo años y cambiando de etapa en la universidad, y les estoy hablando que yo cursé la universidad por ahí del 2000,
2015, 2016, si no me equivoco. Am, Era muy difícil porque en ese tiempo sí había personas homosexuales en públicas, pero no eran muy bien aceptadas. Eran roles que siempre estaban representados negativamente y eso me daba mucho miedo a mí. Entonces yo continué teniendo novia, aunque como dicen por ahí, el closet era de cristal, todo el mundo lo podía ver, todos menos yo. Porque yo pues quería creerme esa mentira. Tuve una novia en la universidad y yo creo que ella fue muy, muy ingenua porque yo siento que para mí fue relativamente fácil mentirle. No es que no fuera atractiva para mí, porque sí lo era. Quiero pensar que todavía sigue siendo una mujer muy atractiva, súper inteligente. Y es ahí donde yo empezaba a darme cuenta que no solamente era el físico lo que me atraía, sino el intelecto y los sentimientos de las personas. Ella me trató muy, muy bien y me enseñó varias lecciones que hasta este día yo atesoro mucho. Obviamente la relación no prosperó porque yo cada vez me miraba más amanerado. Con decirles que yo utilizaba lentes de contacto de color y las playeras súper, súper apretadas, de esas que utilizamos hoy, de compresión, de las que utilizamos hoy en el gimnasio. Wow, bueno, todo se me hizo relativamente fácil porque se acercaba la graduación y eso significaba que yo iba a volver al pueblo en donde yo crecí, porque para todo esto yo a veces soy muy neurodivergente y me salto muchas cosas. Y una de las cosas que me salté es que yo crecí, toda mi niñez, crecí en un pueblo de menos de 7,000 personas. Entonces, pues ya ven lo que dicen, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo sabía que yo era muy, muy afeminado. Bueno, volviendo a cuando estábamos por terminar la universidad, me daba miedo volver al pueblo porque yo ya había vivido en una ciudad grande en donde había conocido más personas con una diversidad muy muy amplia y aunque sí fui rechazado en varias ocasiones, no se sentía tan feo el rechazo, porque en una ciudad tú te diluyes. En una ciudad en donde habitan más de 50,000, 60,000 personas, es bien fácil diluirse y esconderse y pasar desapercibido. En cambio, en el pueblo todo el mundo me conocía, todo el mundo conocía a mi familia, y yo volver al pueblo utilizando lentes de contacto y con ropa muy ajustada, pues imagínense, iba a ser muy, 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 muy obvio. Bueno, gracias a la vida yo tenía muy buenos amigos y ellos me ayudaron mucho a pasar por este proceso. Desde que salimos de fiestas y un día me estaba besando con una chica y al día siguiente me estaba besando con un chico, o que yo les contaba que me atraía una chica, pero al día siguiente me atraía un chico. Entonces ellos sí me decían que yo era muy cochino, muy depravado, que era muy morboso, que yo no sabía lo que quería, pero, pero eso es lo que yo sentía en ese momento. Yo sentí atracción por los dos sexos y no estaba normalizado en ese entonces tampoco, y tampoco estaba bien visto. Y para darles un mejor contexto, todos mis amigos, bueno, la mayoría de ellos, un 90%, eran parte de la comunidad. Ellos eran abiertamente gays o abiertamente lesbianas. Entonces, como ese era mi círculo, todo el mundo te encasilla. O eres gay o no. Y como tienes un círculo de amigos gay, tienes que ser gay. Wow. Cuando me escucho hablar sobre esto, se me hace muy difícil porque en ese momento mi mundo era caótico. Mi vida personal estaba muy mal, estaba pasando por episodios de estrés muy complejos y probablemente estaba pasando por una depresión muy, muy, muy profunda. Tan profunda que más adelante en otro capítulo del podcast
Hablaremos de cómo no me di cuenta que estaba perdiendo a personas, perdón, que quería mucho y que pues, valga la redundancia, terminé perdiendo, ¿verdad? Pasando a mi siguiente etapa de la pansexualidad, creo que abiertamente descubrí que me gustaban mucho más cómo eran las personas por dentro y por cómo me trataban y por su esencia cuando me tocó moverme de México a Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar totalmente distinto, especialmente si vas a un lugar como California o Seattle o Nueva York. Esos lugares están a años luz en lo que a derechos con la comunidad se refiere. Desde el momento en que llegué a California, el ver a las personas, ver cómo se podían expresar, vestirse como quiera sin que las juzgaran, ver en la televisión que ellos tenían marchas del orgullo, ver lo abiertos que eran en temas como sexualidad, wow, mi mente, mi conciencia se amplió en ese momento. Fue cuando yo tomé un poquito de conciencia y descubrí lo que era la palabra pansexual, porque una de las personas con las que estuve hablando en tiempo, estuvimos charlando en un par de ocasiones y él fue muy sincero conmigo, me dijo, yo percibo vibras de ti que tú no eres tan gay. So me da como vibras de que o eres heterocurioso o todavía no has tomado la decisión final. Entonces, pues sí, sí, yo estaba bastante confundido en ese entonces y él fue el que trajo a mí la palabra, probablemente eres pansexual, probablemente te gusten los sentimientos y las esencias de las personas y no el género. Fue la primera vez que lo pensé y me sentía muy afín a mí. Y estuve navegando, aprendiendo, buscando más. El internet ya estaba súper, súper avanzadísimo en ese entonces. Estoy hablándoles por ahí de 2016, 2018. Y, y me alegró mucho darme cuenta que por 20, 25 años que me sentí como loco, que no encontraba un lugar o que yo sentía que no pertenecía ni a un lugar ni a otro porque en la comunidad no me aceptaban y con las personas heterosexuales tampoco tenía cabida porque era muy afeminado o por el simple hecho que me atrajeran los hombres. Por primera vez me sentí aceptado. Yo salí del closet muy grande. Yo salí del closet yo creo que cuando yo tenía aproximadamente 27 años porque, como se los he dicho, aunque era muy obvio y siempre he sido muy afeminado, jamás lo hablé con otra persona que no fueran mis amigos más cercanos. Mi mamá y mi papá no lo sabían. Probablemente un día borracho se lo dije a mi papá y por eso es que tuvimos bastantes problemas. Y a mi mamá, esto les va a sonar súper, súper, es súper bizarro, pero yo sentí que era la manera, la única manera en la que yo podía salir del closet. Y le mandé un mensaje por Messenger. Y la respuesta de mi mamá fue, eso yo ya lo sabía, a mí no me importa y tú eres mi hijo y yo te voy a querer toda la vida, no importa lo que tú decidas. Y al escuchar eso, wow, te quitas un peso de encima, eso es tan real. Todas las personas que te dicen que desde el momento en el que tú sales del closet, cargas mucho menos estrés, te sientes súper liberado. A mi mamá le dije que era bisexual porque no iba a entender lo que podría ser pansexual. Pero yo siento que en el fondo mi mamá siempre dijo, bueno, él dice que es bisexual, pero probablemente es gay. Es gay, solamente le gustan los hombres. No. En la actualidad yo estoy 100% seguro de que soy pansexual, pero tengo una relación con un hombre. Eh, no sé por qué. Yo creo que fue el destino el que me guió hacia él. Me siento muy feliz, me siento muy pleno, me hace extremadamente feliz. Los últimos 2 años de mi vida me he sentido súper, súper pleno, viviendo mi sexualidad al máximo,
siendo totalmente sincero con él y sobre mi sexualidad. Así que si ustedes son hombres y están pasando por ese momento, no tengan miedo. Lo primero que pueden hacer es buscar qué es la pansexualidad. Definirte, porque podría ser bisexual o pansexual. Podría gustarte los hombres y las mujeres al mismo tiempo, pero con estereotipos muy, muy, muy básicos. O sea, el hombre masculino, masculino y la mujer muy, muy, muy femenina. Y ser pansexual es estar en ese espectro en donde te atraería probablemente una mujer que se mire muy masculina y un hombre muy afeminado, o un in-between de los dos en medio de todo eso, porque simplemente te fijas en los sentimientos y en lo que te puede aportar intelectualmente esa persona. Yo creo que aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Si les gustó esta pequeña charla, es mi primer charla. Siempre había querido hacer un podcast, pero nunca he sido muy bueno hablando. Siento que soy más introvertido. Me encantaría hacer mil cosas, pero siento que mi parte introvertida siempre gana y esta es la primera vez que algo así va a salir a la luz. Espero que les guste mucho y no se olviden de suscribirse, seguirme en todas las redes sociales, Hombres Diversos. Yo soy Elías, que tengan un buen día. Chao, hasta luego.